Amigas y amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar ahora la sexta clase del curso de Fenomenología. Vamos a tratar 8 temas en el día de hoy, que son los siguientes. El tema del campo de copresencia, el tema de la percepción y la representación, la relación entre ellas, el tema de la imagen colectora, que es un particular tema dentro del gran campo de la imagen. Vamos a tratar sobre modelos de conducta, sobre el mundo como descarga de tensiones o como integración de contenidos. Y finalmente vamos a tratar lo onírico en la vigilia, la influencia de lo onírico en el mundo de la vigilia. Al terminar, les plantearé 2 ejercicios con el objetivo de que se vaya haciendo experiencia propia lo que aquí decimos, que no quede como una nueva creencia o una nueva información, sino que pueda hacer base en nuestra experiencia empírica cotidiana. De todos esos temas que les acabo de comentar, vamos a empezar por el de la imagen colectora. Es un particular tipo de imagen que tiene la cualidad de recoger energía de todos los espacios internos por los cuales atraviesa. Por eso es colectora. Es una imagen que recoge, que junta, va trayendo hacia sí cargas energéticas diferentes que, insisto, recoge de cualquier espacio interno por el cual atraviesa. Ustedes se acuerdan que hay, decimos de modo conceptual, que hay lo que llamamos un espacio de representación, es decir, un campo, un espacio interior, llamémosle un espacio mental, en el cual se dan las imágenes, se dan los pensamientos, por ejemplo, se da también el sonido. Si ahora ustedes ponen atención a la voz que están escuchando, ustedes ven que se está desplegando en un cierto espacio. Ese espacio en el cual ustedes están escuchando la voz se llama espacio de representación. Es un campo en el cual las cosas vuelven a presentarse. En principio dejémoslo ahí. No me quiero desviar al otro tema. ¿Qué es una imagen colectora? ¿Cómo se produce una imagen colectora? Por ejemplo, vamos a usar el tema de la Copa de los Campeones. La Copa de los Campeones. Días atrás, ustedes saben que yo soy argentino y como tal, por lo general, somos aficionados al fútbol como deporte. En días recientes, un entrenador de nacionalidad argentina obtuvo un título importante en Inglaterra. Este entrenador, al cual personalmente admiro mucho por su filosofía del juego, su honestidad en la vida y demás, al terminar el campeonato, es convocado por los mismos jugadores al sitio donde se estaba festejando o coronando a los campeones. Entonces, este entrenador se acerca y lo invitan a elevar la copa que precisamente es el objeto perceptual, el objeto tangible que representa al campeonato mismo. Por eso, en el futuro, el club, si uno va al club, va a ir a las vidrieras, a las vitrinas, y se va a encontrar con esa copa iluminada en un espacio muy destacado, donde se dice este es el campeonato de tal año, etcétera, etcétera. Estos fueron los jugadores, este fue el entrenador, etcétera. La copa, esa copa que el entrenador elevó o que suele elevarse
hacia los cielos, digamos, o se intenta elevar como una especie de ofrenda, ¿no? Inconscientemente. Esta copa es la típica imagen colectora de cargas. Veámoslo con un poco más de detenimiento. Los jugadores del equipo han trabajado durante 40 y tantos partidos, han tenido alegrías, han tenido mucho sufrimiento, han tenido dolores físicos, se han privado de comidas que les gustaban para tener un buen estado, para no engordar, han pasado horas de fatiga física, de discusiones, etcétera, etcétera. Todo esto que va ocurriendo en sus vidas durante 40 y tantas semanas de este campeonato, se va acumulando, como ya lo hemos dicho, se va acumulando en la memoria. Y se va acumulando algunas imágenes con saldo positivo, otras con saldo negativo. Por ejemplo, en tal jugador, en el arquero, ha quedado grabada en la memoria aquella jugada en la que cometió un error y por eso se hizo el gol y su equipo perdió. Y esto quedó muy, muy grabado en él. ¿Cómo quedó grabado? Con mucho dolor. No solo en el partido mismo, no solo ante los hinchas de fútbol, ante los fans, sino que después volvió a su casa y a lo mejor su hija lo recibió llorando, su pareja, su esposa lo abrazó y todo esto fue aumentando aún más la carga de dolor, de frustración. Al terminar el campeonato, este arquero, cuando toca la copa y la eleva, ha concentrado sin querer en la imagen de la copa todo el sufrimiento y todo el placer de todo el campeonato y de todo lo que vivió en su vida personal durante todo ese tiempo. Entonces uno entiende un poco mejor por qué razón al elevar la copa, una simple copa, se largan a llorar, se abrazan, hacen grandes expresiones de alegría y después de algunos días recién se relajan e integran lo sucedido. Es una imagen colectora. La copa de los campeones es una imagen que recolecta todos los placeres y todos los sufrimientos, todos los recuerdos del campeonato en un solo objeto. Fíjense qué maravilla. Un solo objeto terminó por concentrar todo el campeonato. Y no solo en uno de los jugadores, en todos y en todos los hinchas. Entonces, cada vez que alguno de los participantes recuerda la copa o entra a la zona de vitrinas del club y la mira, está recreando esta colección de hechos, este rejunte de cargas que han producido en él una distensión. La imagen colectora tiene por finalidad restaurar la economía del psiquismo. Es una función importantísima para que no se produzcan desequilibrios graves precisamente en la estructura de la mente, que es lo que sucede cuando una persona, nosotros decimos, ha perdido la cordura, se ha vuelto loca, se ha vuelto loco. Cuando la suma de contenidos que están en la memoria, y atiendan bien esto, cuando la suma de contenidos que están en la memoria no logran relacionarse de un modo armónico y esta desarmonía dura mucho tiempo y va en aumento, hay un punto en el cual se produce este tipo de manifestaciones. La falta de sensatez extrema, la pérdida de la cordura, una persona que vive en una permanente agitación ya muy notable. En cambio nosotros, la gente común, que no estamos ni en la iluminación de la gracia, pero tampoco estamos sin cordura, nos mantenemos relativamente cuerdos, vamos entre el equilibrio y el desequilibrio de los contenidos interiores.
Y por eso se han generado, de modo, dejémoslo ahora, por ahora, digamos, de modo natural, se han generado este tipo de torneos, de eventos, de trofeos, que vienen a reunir la energía de todo un colectivo humano para restaurar un equilibrio. En el caso de este ejemplo que les estoy dando de un club de fútbol, se sumaba además el hecho de que hacía más de una década, 16 años, que este club, otrora glorioso, un pasado glorioso, 16 años digo, había descendido de categoría, había perdido el estatus, el nivel en el que estaba. Y todos esos años se iba acumulando más y más y más carga de frustración, de dolor colectivo y personal, en quienes, por supuesto, están identificados con este tema. Entonces, el trofeo vino a colectar todos los recuerdos, todos los sufrimientos, todos los anhelos de ese pueblo. Y todo eso lo juntó y lo puso en una copa. Esto nos pasa todos los días. En mayor o menor medida, en nuestra mente se van produciendo imágenes colectoras que se almacenan en diferente lugar de la memoria. No en el mismo lugar donde quedó guardado el recuerdo de mi desayuno de hoy. No, no pasó nada significativo, no estuvo ni muy rico, ni estuvo desagradable, un desayuno más. Uno estaba medio adormilado, ni me acuerdo de lo que pasaba en mi mente, por ejemplo. Esa imagen queda guardada, pero casi no tiene carga, ni positiva ni negativa. Es como esas pilas descargadas, que uno las pone en el dispositivo, andan un ratito y ya se agotan. Pero también tenemos imágenes de peleas con nuestra pareja, de discusiones con nuestros hijos, o de una alegría enorme cuando un ser querido restaura su salud, se ha curado, lo han operado y se ha visto libre de la enfermedad. Y así se van acumulando memorias, como hemos dicho en otras ocasiones, y periódicamente aparecen las imágenes colectoras. Por ejemplo, celebrar el cumpleaños, el aniversario del nacimiento, tiene o tenía, depende de la cultura, la carga de colectar el año que había transcurrido. Entonces, este tipo de ceremonia civil, ceremonia laica, concentraba lo vivido por esa persona en ese periodo de tiempo. Entonces los demás le decían qué buen año, mirá que te has recibido de tal cosa, has rendido estas materias, te compraste el auto, te has casado, etcétera, etcétera. Ese sería otro ejemplo de imagen colectora. Lo dejo aquí y vamos a volver después sobre este importante tema. Continúo ahora con el tema de la relación entre percepción y representación que una hermana participante, una amiga participante me comentaba o me hacía una pregunta al respecto. Ya no doy los nombres porque se me arman unas confusiones y a veces digo que tal hermana me preguntó una cosa y era otra y así. Serán cuestiones de la edad que ustedes sabrán disculpar. Entonces se me decía cuál era la relación entre percepción y representación. Es un tema que en fenomenología del psiquismo es difícil encontrar un tema más importante. Percepción y representación son lo mismo. Percepción y representación son lo mismo. Pero ¿cómo puede ser? Una cosa es la percepción, lo que veo, y otra cosa es lo que represento, me puede decir alguien. Una cosa es el árbol y otra cosa es el árbol que veo dentro mío.
Pues no. Nos guste o no nos guste, cuando nos ponemos a atender con seriedad, con mucha atención, nos damos cuenta que lo percibido siempre es lo representado. Lo percibido siempre es lo representado. Porque nunca tomo contacto con la cosa en sí, sino mediante un proceso organizativo de los estímulos que se constituyen en representación. Veámoslo así. Diversos estímulos llegan a los sentidos. Por ejemplo, estímulos lumínicos. Si nosotros reducimos a lo esencial, que es precisamente de lo que trata la fenomenología, de reducir las cosas a lo esencial cuanto más se pueda. Si sacamos todo lo accesorio de lo que percibimos visualmente, nos quedamos con luces y sombras, luz y oscuridad. Cuando percibo el cielo, se contrastan contra el horizonte una línea de árboles. Pero esta línea de árboles, en realidad, en principio, es una sombra que se dibuja en ese horizonte luminoso que viene a ser el cielo, el horizonte visual. Después hay un espacio más, unas casas, y esas casas que son otro tipo de luces y sombras combinadas. Los sentidos, en este caso el sentido de la vista, procesa esa luz que llega en mayor o menor intensidad. Y esto incluso, me acuerdo que hasta en el colegio secundario o en el último grado de la primaria, nos enseñaban esto, ¿no? De cómo el ojo percibía la luz, la organizaba y la transmitía electroquímicamente a una parte del cerebro. Esta parte del cerebro, decían, representa, vuelve a presentar lo visto, pero resulta que bien examinado, lo visto y lo representado son lo mismo. ¿Por qué? Lo visto y lo representado son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nunca percibo, solo represento. Lo digamos de otro modo. Percibir es representar. Percibir es representar. Es extraordinario. Estamos avanzando un poco más respecto de alguna clase anterior donde hablábamos de esto de la cosa en sí, si nos era posible a nosotros, como seres humanos, percibir las cosas en sí, hasta donde la fenomenología nos permite llegar en la autoobservación de los procesos cognitivos, nosotros solo representamos. Nunca tomamos contacto con el árbol en sí, jamás. Lo digo de otro modo, no conocemos lo que es un árbol. Es más, el árbol que tú ves no es el mismo que yo veo y no hay forma de que ambos veamos el mismo árbol jamás. ¿Por qué? Por la mecánica misma del psiquismo humano. Porque el árbol que tú ves se despliega en un espacio de representación tuyo que está ligado a una memoria absolutamente personal, absolutamente biográfica. Y tu biografía, tu vida, tus cargas, tus tensiones, están influyendo en la representación que haces de los estímulos lumínicos percibidos. Percibes luz y sombra y dices, he allí un árbol. Y yo también digo, he allí un árbol. Porque socioculturalmente se ha creado una convención, se nos ha educado para decir que este tipo de percepción es un árbol. Pero como dijimos también en alguna otra clase, la carga que tiene ese árbol y este para mí es muy distinto.
Avanzo con otro punto porque es complementario y necesario para este. Toda representación que ocurre, llamemos en la mente, toda representación, se da en un campo de copresencia. Se da en un campo de copresencia. Fíjense ustedes, yo estoy observando ahora el móvil que está grabando y lo estoy observando no solo en la atmósfera, en un vacío absolutamente constituido de la nada. Estoy observando el móvil, estoy hablándole al móvil en una copresencia. Aquí hay ciertas paredes, hay ciertos cuadros, hay una foto en el escritorio, un pizarrón, una escalera que me permite salir hacia arriba, hacia la habitación de arriba. Ustedes están viendo allí una cortina que sirve de fondo, pero ustedes no tienen la copresencia que yo sí tengo de lo que hay detrás de la cortina. Ustedes no lo saben, lo suponen. Lo suponen por memoria y dicen, debe haber una pared, a lo sumo un estante. Otro dirá, debe haber una habitación. El campo de copresencias es todo aquello actuante, que está vivo, está actuando, no está muerto, como una serie de fotografías pegadas en una pared. No. El campo de copresencias es una memoria viva, actuante en cada momento. Esta memoria viva está influyendo de tal manera en lo percibido que lo constituye en una representación, lo transforma en una imagen. Yo no sé si esto es complicado, puede parecerlo. Yo creo que a mí me resultaría complicado si lo escucho por primera vez. Me acostumbré un poco porque durante muchos años estuve estudiando este tema y fui educado por quien fuera mi maestro espiritual en esta temática. Y lo hizo de un modo muy paciente y mucho mejor de lo que yo estoy haciéndolo con ustedes. Pero es lo que hay y vamos de a poco avanzando. No me dejen continuar si hay temas que quedan colgados, por decirlo así. No me dejen, díganme, pregunten, molesten, que para eso estamos. Entonces, el campo de copresencias, de eso estábamos hablando. Por eso la importancia, por ejemplo, cuando un político se pone ante su público, ante sus votantes, en un acto público, fíjense ustedes cómo cuidan hasta el detalle lo que rodea a la imagen del político. Si está la bandera, o de pronto está la esposa o el esposo sentado a un costado, quizá tiene los hijos para dar una imagen de familia, o alguna fotografía de un prócer, de un héroe del país. La ropa, se fijan en la ropa. Por eso que hablábamos días atrás, ¿se acuerdan? Si el político, por ejemplo, viste una ropa que está de moda, no llama mucho la atención y no desentona. Si se presentara con una vestimenta de 4 décadas atrás, podría serle esto favorable o desfavorable, pero provocaría un shock en la audiencia. ¿Por qué? Por la carga que todos depositamos en la imagen de esas ropas. Yo no quiero insistir más con esto. Si ustedes tienen dudas, me las participan y vemos de aclararlas juntos. De paso les digo, ya que me vino el recuerdo, que estoy completando ahí la bibliografía, la lista de libros en los que se basa este curso, que son libros algunos muy gordos o muy aburridos, pero ahí la tienen para que se interese. La he puesto antes de la lista de clases, antes de la lista. Entonces está claro, ¿no?, cuál es la copresencia. Para terminar con esta mención al tema, fíjense en la vida cotidiana cómo, cuando por ejemplo
tenemos la habitación desordenada, el dormitorio o el comedor, lo que fuera. Y alguien dice, yo así no puedo vivir. Basta, vamos a ordenar, porque así no puedo vivir. ¿Por qué no puede vivir? Porque efectivamente su campo de copresencias, es decir, de lo que está presente, pero lateralmente a la atención principal, lo que está presente, pero lateralmente a la atención principal, le está molestando. Si uno quiere ponerse a estudiar y la copresencia le muestra que allá hay un montón de ropa, que allá hay basura, que allá está la cama extendida, etc., ustedes ven, nos damos cuenta cómo esta copresencia perturba la tarea que queremos realizar. ¿Cómo la perturba? Y porque nuestra atención quiere centrarse aquí y sin embargo se ve llamada, se ve requerida a cada rato por estas otras cosas que están sucediendo alrededor. Ese es el campo de copresencias. Avancemos ahora hacia el tema de modelos de conducta como imagen colectora y también como campo de copresencias. Vamos a abordar brevemente el tema de los modelos de conducta. ¿Qué es un modelo de conducta? Es una imagen, nuevamente con el tema de la imagen, es una representación interior que tenemos de alguien, de una persona o de un personaje, pero en definitiva una figura, una forma, una imagen, que nos sirve de referencia. Resulta para nosotros un modelo de comportamiento. Hay modelos religiosos, hay modelos políticos, sociales, culturales, deportivos, modelos románticos, modelos profesionales. Es para nosotros esa imagen toda una referencia que termina siendo finalmente un criterio para la acción. Es el caso, por ejemplo, de Jesús para los cristianos, de Buda para los budistas, de Mahoma para los del Islam, etc. Abraham para los judíos. Una referencia que viene a ser también una imagen colectora. Una imagen colectora de un particular tipo de contenidos mentales. Contenidos mentales que se refieren, por ejemplo, a lo moral, a lo ético, a la vida social, a cómo debe ser la vida de la persona, de esa persona. Cuando un modelo de conducta está bien establecido, es decir, se ha anclado en nuestro interior con mucha carga de memoria, ese modelo sirve de referencia, consciente e inconscientemente. Y además está decir que este tipo de imagen es muy útil, porque nos favorece enormemente el desarrollo espiritual y hasta el desarrollo profesional y en cualquier área de la vida. Hoy parece que estoy deportivo. Durante muchos años practiqué tenis y asistía a torneos locales a verlo, era un fanático del tenis. Y resulta que cada jugador, cada aficionado tenía un tenista preferido. Y este tenista preferido influía en el juego de uno mismo, en el juego de esa persona. Porque aunque uno fuera un muy mal jugador, de tanto admirar a esa persona y de tanto ver cómo juega esa persona al tenis, sin querer o queriendo, los propios movimientos tendían a adaptarse en la forma de jugar, de devolver la pelota, etc. Tienden, a adaptarse a ese modelo que está operando, que está actuante. Y bueno, por supuesto en el ámbito de la religión, esto es mucho más importante y los modelos tienen una carga muchísimo más poderosa. A la vez, esta carga tan poderosa que tienen los modelos de conducta
pueden transformar verdaderamente mecanismos internos y mecanismos de comportamiento externos por su sola presencia en la copresencia. Esto es importante. La imagen del modelo de conducta, cuando está suficientemente cargada de energía, cuando sirve como un ancla de referencia válida, cierta para nuestra vida, por sí sola modifica conductas interiores, es decir, automatismos internos, y modifica el despliegue del comportamiento exterior. Al colectar cargas, reunirlas y darles un sentido. ¿Qué quiero decir? En otros términos, es muy importante tener un modelo de conducta. A ese modelo de conducta hacerlo consciente. Y una vez hecho consciente, reforzar lo más que podamos las cargas de este modelo. Porque mientras más potente sea esta imagen colectora, más fácil se modificarán nuestros automatismos que estén en contradicción con este modelo. Nos va a influir positivamente. Si uno, por ejemplo, es un cristiano, un seguidor de Cristo, lo digo en ese sentido amplio, no solo de participante de alguna de las instituciones cristianas, sino como cristiano seguidor de Cristo. Entonces uno tiene a Jesús como modelo de conducta. Tiene todo un relato de su vida que nos está diciendo cómo Él se comportaba y cómo por lo tanto nosotros aspiramos a comportarnos. Y si esto está bien enraizado en nosotros, cada vez que nuestro comportamiento tiende a no coincidir o a irse alejando del comportamiento de nuestro modelo, se produce una alarma, una señal. Por ejemplo, mediante la forma de culpa. La culpa es un modo mediante el cual el psiquismo, psique, el alma, en otras palabras, toda la estructura de contenidos interiores al organismo, nos avisa de que estamos incurriendo en una conducta que va a romper todo el equilibrio interior. Es como si dijéramos, no muevas ese ladrillo porque se te cae la casa. No toques, por ahí no. Cuando nuestra conducta está muy desalineada, no corresponde en absoluto con lo que el modelo nos dice, con la referencia que nos da el modelo. Si nuestra conducta, decía, está muy alejada de este modelo, se van a producir señales, indicadores y alarmas cada vez más dolorosos, más llamativos. No es lo mismo la culpa que percibimos, que sentimos, cuando en un movimiento un poco brusco hemos tirado un vaso y lo hemos roto, un vaso de otra persona, de un amigo. Estamos en casa ajena, hicimos un mal movimiento y tiramos un vaso. Bueno, hay una señal ahí que dice, che, ¿cómo no has puesto atención? ¿No? Una pequeña sensación de incomodidad interna que te dice, sé más atento en adelante. Eso es muy distinto a si hemos provocado un daño físico a alguien, aunque sea involuntario, ¿no? También nos va a avisar, presta más atención, pero nos va a avisar con mucha más carga de culpa. Mira, le has aplastado un dedo, hay que llevarlo al médico, todo eso, bueno, ya sabemos de qué se trata. Y mucho más cuando cometemos transgresiones que están en franca oposición al modelo de conducta. Por ejemplo, se dice, tenemos que ser mansos de corazón, pacíficos. Y nosotros nos mandamos un ataque, una rabieta, insultamos, humillamos a una persona porque nos había ofendido, lo que fuera. Al otro día la carga de culpa es casi insoportable. Nos está mostrando la altísima disonancia, la altísima incoherencia entre el modelo y nuestro comportamiento. Entonces,
Este tipo particular de imagen colectora, que es el modelo de conducta, tiene una muy buena función, que es modificar el comportamiento interior y exterior y a la vez servirnos de orientación permanente, de criterio, de referencia en cualquier aspecto de la vida. Pero también tiene un problema. Si el modelo de conducta está muy firmemente arraigado en nosotros y no lo seguimos, y no somos cada vez, aunque sea muy de a poquito, no somos cada vez más coherentes con ese modelo de conducta, esta contradicción puede llegar hasta destruir la estructura psíquica. Puede ser exagerado decir destruir la estructura psíquica, pero puede someternos a sufrimientos muy difíciles de resolver. Por eso la gente va a terapia en busca de una solución, tiene un director espiritual o un guía espiritual, por eso leemos libros que nos orienten, etcétera, etcétera. Y esto es así con toda imagen. Toda imagen tiene su tremendamente positiva función y puede ser también motivo de destrucción. ¿Qué importa el signo de la carga de las imágenes? El signo de la carga de las imágenes. A ver, no me quiero extender más. Estamos hablando del modelo de conducta y hemos dicho suficiente. Sigamos con otro tema. Otro tema importante, sé que los estoy atiborrando de contenidos, pero creo que ya más o menos vamos completando un panorama para después y hoy mismo, ya desde hoy mismo, avanzar fuerte en prácticas, en ejercitación, que es lo que le da sentido a este curso, para que no sea una mera entelequia, un mero filosofar u observar algunos fenómenos. Que tenga sentido, que tenga significado, que también es otro tema a tratar. El mundo, cuando digo mundo, no me estoy refiriendo al planeta como imagen del globo terráqueo, sino que me estoy refiriendo en ese concepto genérico de mundo, me estoy refiriendo a todo lo que no soy yo. En fenomenología, todo lo que no soy yo es mundo. También uno dice, bueno, pero yo estoy en el mundo, etcétera, está bien. Pero cuando decimos mundo en el ámbito de lo fenomenológico, nos referimos a todo lo que no es la persona. La persona que está hablando, la persona que está observando, de la persona que se trata. El mundo puede ser un ámbito para descargar tensiones del organismo o puede ser un ámbito que facilite la integración de los contenidos que se van produciendo en cada vivencia. Vamos más despacio. Cada conducta, ¿se acuerdan? De cada conducta tengo registro. Es decir, siento todo lo que hago. Cada cosa que hago, la siento. Se refleja en mí como sensación. Y esa sensación, además, se almacena en la memoria. Entonces, se van acumulando contenidos de vivencias, de experiencias. Estos contenidos, en su interacción, van arrojando saldos, balances, como decíamos, positivos, negativos. Están en permanente choque, buscando como piezas de un rompecabezas armar la figura completa de nuestra vida, del momento presente. Todo el tiempo los contenidos interactúan buscando un equilibrio energético que nos arroje un saldo positivo de toda la situación. Por eso decíamos, el mundo puede ser un vehículo que se utiliza para descargar tensiones, como si fuera un desecho, un lugar al cual llevamos lo que evacuamos, la basura, las tensiones. O el mundo puede ser un ámbito de aplicación de mi energía para que
en cada vivencia que tengo se produzca una integración de los contenidos psíquicos. ¿Qué quiere decir? Que en cada vivencia se produzca una integración, que no queden saldos. Obviamente que no queden saldos negativos, pero que los saldos positivos se adecúen al resto de los contenidos. Agregar una pieza al rompecabezas en el lugar justo es integrar un contenido. Agregar una pieza en el rompecabezas en el lugar justo es integrar un contenido. Es decir, esa vivencia, esa experiencia almacenada en la memoria no hace ninguna disrupción, no rompe nada, no altera nada. Aporta energía o en todo caso permanece algo neutra sin molestar. Pero es muy distinta la actitud de vida que resulta de tomar al mundo como un simple ambiente para descargar mis tensiones, que como un ámbito, y meto una palabra quizás de otro contexto, tomarlo como un ámbito sagrado en el cual integro los contenidos psíquicos. Habremos visto en nosotros mismos y en otras personas las expresiones de fastidio, la queja, la autocompasión, la conmiseración, la ira, la cólera, el reproche, ese permanentemente estar viendo lo que consideran negativo de uno o del otro. Todo es queja, todo es mal humor, todo es fastidio. Y además justificado, permanentemente justificado. Mira lo que me haces, mira lo que hiciste. Es que la vida a mí no me ha dado esto. Todo eso evidencia que el mundo se está tomando para descargar las tensiones. Entonces la interacción, la relación entre la persona y lo que no es la persona es una relación enferma, es disfuncional. Porque ese mundo, eso que aparentemente no soy yo, se va llenando de basura y no está fuera de mí. He ahí un problema. Porque si lo percibido es lo mismo que lo representado, es decir, si finalmente el mundo está en mi representación y yo trato mal al mundo, esa basura, esas tensiones perviven en mí. Aunque parece que las evacúo, qué mal ejemplo puede ser esto, qué ejemplo poco grato. A ver si hay uno mejor. Vamos a elegir el menos dañino para las imágenes. Pero imaginen que si ustedes van sacando la basura y el camión no pasa, al cabo de una semana tenemos un basural en la vereda. Y los perros, y las moscas, y los aromas, y todo lo demás. Entonces, si cuando uno saca la basura se va, no hay problema. Pero cuando tomamos al mundo como un ambiente para descargar nuestra basura, pervive en nosotros, porque tenemos sensación de todo lo que hacemos. Y yendo más a la relación con el prójimo, si te maltrato, fíjense esto, a mí me sorprendió su simpleza y a la vez me dio sorpresa no haberme dado cuenta solo de esto. Me lo tuvieron que decir. Cuando maltrato al prójimo, cuando te maltrato a ti, lo siento en mí. Creo que Padre José comentabas en uno de los comentarios a una de estas clases, que te agradezco siempre tu lucidez en tu aporte. Lo que te hago a ti lo siento en mí. Entonces, ¿a quién perjudico cuando te maltrato? Antes que nada a mí. Pero si la actitud hacia la vida es de integrar los contenidos, de que cada vivencia sea inmediatamente actualizada y archivada en nuestra maquinaria, en nuestro organismo, con un saldo de equilibrio o positivo,
uno va viviendo sin acumulación negativa de memoria, y esto nos libra de resentimientos, frustraciones, o de lo que más comúnmente en este ámbito se llama traslado de cargas. En psicología creo que le dicen desplazamiento. ¿De qué se trata? De que si estuve en la oficina, el jefe me trató mal, me insultó, me dijo usted no sirve para nada. Y yo, para no perder el trabajo, me comí lo que él me dijo. Me entró por los sentidos, fue a mi interior, lo representé y allí quedó, con un saldo pésimo. Me siento muy mal por lo que me dijo, etcétera, etcétera. Como esta vivencia no ha podido ser integrada, porque no es justo, porque no me lo merezco, etcétera, etcétera, cuando vuelvo a mi casa maltrato a los niños. Y viene después la esposa y le dice, pero ¿por qué los has tratado de este modo? Precisamente por esto del desplazamiento. Si lo que vivimos no va siendo integrado, va a arrojar tensiones que a futuro, cercano o lejano, van a producir una ruptura, una disrupción en el equilibrio y en la economía del psiquismo. Este es un tema muy importante de tener en cuenta. Bien, ahí con eso, y voy a tocar el tema de lo onírico en la vigilia y después a darles 2 ejercicios. Y continuamos. El tema de lo onírico en la vigilia. Lo onírico en la vigilia. Habrán visto, a todos nos pasa, que estando en semisueño, en esa situación en la cual no estamos ni dormidos ni despiertos, que puede presentarse antes de caer al sueño o al estar saliendo de él, en esa tiniebla, en esa duermevela, todos habremos caído en cuenta de cómo se van sucediendo imágenes una tras otra, pensamientos que van y vienen, y que son muy parecidos ya al sueño onírico. De vez en cuando sentimos un ruido en la calle, entonces nos despertamos un poco de esa duermevela y vemos ahí que se estaba ya empezando como a desplegar lo onírico. ¿Lo han visto? Ya me doy cuenta que las imágenes iban para cualquier lado sin la guía del raciocinio, digamos, distinto al pensamiento vigílico, en teoría. Y también entonces al despertar, cuando hay tiempo, cuando no hay que salir corriendo de la cama hacia las actividades, uno empieza a ver cómo lo onírico, que todavía sigue, empieza a mezclarse con lo vigílico, con el ruido de los utensilios en la cocina, con los autos por la calle, se van mezclando. En el campo de la fenomenología se afirma que lo que nosotros llamamos habitualmente pensamientos, el pensar, es de la misma sustancia y de la misma esencia que lo onírico. Se establece que la única diferencia radica en la apertura que los sentidos tienen a los estímulos que aparecen fuera de la piel. Insisto, en fenomenología es el mundo. La vigilia se diferencia del sueño onírico en que los sentidos permanecen más abiertos a los estímulos que están fuera de la piel. En cambio, en el sueño onírico y posteriormente en el sueño profundo, los sentidos permanecen atentos a lo que ocurre de la piel para adentro, hacia el mundo intracorporal. Porque como ustedes saben, el sueño onírico y el sueño profundo, pero principalmente el sueño onírico, tiene la función digestiva de lo vivido, de las experiencias cotidianas. No solo del día que acaba de terminar, sino también de toda la biografía. Toda la vida se está digiriendo todo el tiempo. ¿Por qué toda la vida se está digiriendo en el psiquismo todo el tiempo?
porque mientras se van agregando contenidos a la memoria, se altera todo lo memorizado antes. No es que llega un nuevo dato y se almacena en un cajón y todos los otros archivos ni se enteran. No, esta es una memoria electroquímica, neuronal, hormonal. Es una memoria viva, orgánica, en permanente movimiento y evolución o involución, según el punto de vista y el momento que cada persona atraviesa. Es decir, sus contenidos se van integrando o desintegrando. Se va cada vez teniendo más equilibrio o menos equilibrio. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros llamamos en la vigilia distracción, divagación, pensamientos recurrentes, etc., son lo mismo que cuando estamos dormidos llamamos sueño onírico. Vamos a decirlo de otro modo. Lo que llamamos pensamiento es el sueño onírico que tenemos en vigilia. Lo que llamamos pensamiento es el sueño onírico, pero en vigilia, con los sentidos un poco más abiertos al mundo. Y digo un poco más abiertos al mundo, porque si somos conscientes de nosotros mismos, nos vamos dando cuenta que por lo general ni siquiera vemos el mundo, ni siquiera estamos atentos a los estímulos, porque estamos atendiendo involuntariamente todo el tiempo al sueño llamado pensamiento, a un discurrir constante. Todo el tiempo hay un rum rum, el murmullo. A mí me acuerdo con mucha precisión retiros espirituales que hacíamos ya de jóvenes en casas monásticas, algunas de ellas muy agradables y en un entorno natural muy agradable. Y en una de ellas, que nunca me voy a olvidar, aquí en las sierras de Córdoba, me habían dado una pequeña habitación, como a todos, una pequeña celda, y ya era la hora de dormir y nos íbamos a acostar cada uno a su habitación. Y por la ventana, abierta porque era verano, esas ventanas con mosquitero que no te dejan ver nada, pero sí permitía escuchar el rumor del arroyo que pasaba, yo no sé, habrán sido 15 metros de mi habitación, de mi ventana. A 15 metros el arroyo. Infinito. Nunca cesaba. Y después en otras ocasiones, por supuesto la memoria siempre me ha traído esto al campo de la presencia consciente, de la atención. Y siempre que estoy ante un arroyo, ante un río y escucho ese discurrir, involuntariamente vuelve a mi recuerdo aquella vez que por primera vez escuché el rumor de un arroyo y me dio la sensación de infinita perpetuidad, un rumor por lo bajo, que si de repente el arroyo desapareciera, sería ensordecedor el silencio que quedaría. ¿Lo han visto? En verano, están dando el ventilador, de repente se corta la luz y es un silencio atronador. Es decir, el ventilador o el arroyo estaban provocando un rumor del cual no éramos conscientes, porque lo abarcaba todo. Nuestra atención estaba perdida allí. Esta vuelta que he dado con la memoria era para decir que los pensamientos son como el arroyo. Están todo el tiempo discurriendo. Todo el tiempo está el murmullo. Del mismo modo que el sueño onírico, en el periodo en que se produce, está relatando historias y mostrándonos películas, pesadillas, sueños alegres, etc. De repente pasamos a la vigilia, esto es,
se abren un poco más nuestros sentidos hacia los estímulos de la piel para afuera, insisto con esto, de la piel para afuera, y a eso le llamamos vigilia. Pero no nos confundamos, que nuestra atención está medio perdida en lo onírico, en los pensamientos que se suceden sin interrupción. Y de allí tantos automatismos y conductas no queridas. De repente nos despertamos un poco y decimos, oye, pero ¿cómo fue que hice semejante macana? Y porque estabas dormido, estabas soñando, aún despierto. Soñando, aún despierto. ¿Esto qué es? Pensar. Pensar. Pero, y sobre todo en Occidente, se ha entendido al pensar como una gran facultad, una gran atribución humana, que en algunos casos sí y en otros no. Porque una cosa es, por ejemplo, el pensar ordenado, claro, atento, un pensar que vuelve sobre sí mismo y haciéndose autocrítica, desarrolla caminos a través del raciocinio, y otra cosa es el arroyo interminable. Y el arroyo es una imagen agradable, ¿no? Porque es sonoramente tranquila, nos devuelve el sonido natural, etc. Pero los pensamientos son un arroyo tumultuoso, muchas veces conflictivo, que nos va diciendo cosas de nosotros mismos y de los demás todo el tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos? Por decir así. Decimos que son nuestra voz. Yo pienso, digo. Y no es verdad, en muchos casos no es verdad. Habrá que ver cuándo es verdad que yo pienso. Para lo cual, en fenomenología, poquito a poco vamos acercándonos a ver qué cosa es eso que le digo yo y qué cosa es un pensamiento, si hay una intencionalidad que sea capaz de generarlo. Franz Brentano, no me acuerdo si lo puse en la lista de bibliografía. Franz Brentano fue un filósofo predecesor de Husserl que introdujo en filosofía el término de intencionalidad, de esta tensión interna de la conciencia que está buscando siempre un propósito. No me voy a meter ahora con eso, lo veremos en otra ocasión. Lo onírico en la vigilia. Entonces vamos ahora a los dos ejercicios o prácticas que quien quiera puede realizar esta semana. Dos ejercicios para ir comprobando en nuestra experiencia personal lo que hablamos en este curso de fenomenología. El primer ejercicio. Se trata de ubicar un dolor, una molestia, cualquier sensación desagradable que tengan en algún momento del día. Puede ser cuando se nos duerme una pierna, hemos estado en una mala posición, nos queda un dolor. Cualquier cosa, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Siempre recuerdo, y creo que ya se los conté, me disculpo por eso, recuerdo en una ocasión de sufrir un muy fuerte dolor en una de las rodillas a raíz de estar en una posición de meditación, también en un retiro. Vieron esas meditaciones en posición semiloto o esta posición tradicional del yoga o que nos viene el legado de los hindúes o de la India, ¿no? Que se ha popularizado también acá en Occidente. Y yo no tenía práctica ninguna para esta posición y había que estar varios días y muchas horas por día en esa posición y en silencio y cumpliendo una serie de ejercicios. Bueno, un gran aprendizaje. De todo lo que se habló, de todo lo que se dijo, de lo muy interesante de lo vivido, me quedé con una cosa que no se me olvida jamás. En un momento el dolor de la rodilla era tan intenso, que la alternativa era o me levanto y me voy rompiendo el clima general de silencio y rompiendo el pacto que se había establecido, ese acuerdo tácito con quien daba el retiro, o me aguantaba el dolor.
porque además no se podía uno mover, había tanto silencio que si uno se movía era un estruendo. Entonces, bueno, allí tuve la mejor experiencia del retiro, que fue ver al dolor allá, dándome cuenta que había un observador del dolor que no era el dolor. Había un dolor allá que no era yo. El dolor ocurría en mi campo de conciencia, es decir, yo estaba consciente del dolor, pero no era yo. Me di cuenta porque me puse a atenderlo con muchísima atención de tanto que me dolía. Y en ese acto de atenderlo se produjo una especie de división, de escisión, en la cual el dolor pasó a ser un fenómeno observado, pasó a ser el árbol, los pajaritos, las nubes, el viento, la brisa. Pero era dolor. Pero mientras más me constituía yo en sujeto y lo constituía al dolor en objeto de la percepción, este dejó de afectarme. El dolor seguía y cada vez me importaba menos. Esto fue extraordinario, estuvo muy bueno, me fue muy útil en años posteriores y también a raíz de esto se me explicaron muchas cosas y cuestiones. Son gracias o gracias que uno tiene en la vida de vivir pequeñas situaciones que a veces le dejan enseñanzas para siempre. El ejercicio, en este caso, detecten en la semana, si es posible cada día un ratito, alguna sensación desagradable, un dolorcito, una picazón, una molestia, lleven la atención a ese punto, atiéndanlo con toda la atención que puedan, es decir, olvidando, entre comillas, el campo de copresencias, quedándonos solo con la presencia del dolor, y mientras más lo atendamos, vean cómo ustedes son el sujeto que percibe ese objeto doloroso, aunque esté en el propio cuerpo. Fíjense si esto les resulta. Hagan la prueba. Si ocurriera que no encuentran ninguna sensación de estas, hagan la prueba de provocársela, un pellizcón en el dedo, alguna cosa así que no sea dolorosa en exceso, pero que pueda permitirles ver si esta comprobación ocurre en ustedes. Y después lo seguimos. Y el otro ejercicio, les diría que incluso es más importante o más interesante. Fíjense, tomen una sola conducta que tengan en toda la semana. Una sola. Por ejemplo, bueno, he ido a la panadería, he comprado pan, luego fui a otro negocio, traje otro producto, llegué y lo guardé todo en la alacena. Es decir, salí de casa, fui a los comercios, pagué, hablé con los dependientes, volví y guardé las cosas. Por ejemplo, fíjense si pueden examinar en la tranquilidad de su cuarto, con algo de atención durante 3 o 4 minutos, cómo es que se produjo esta cadena de decisiones. ¿Cómo es que se produjo esta cadena de decisión que culminó en esa conducta, en ese proceso conductual que terminó cuando guardé las cosas en la alacena? ¿Pueden observar? Lo digo a la luz de lo visto en los videos anteriores. Es decir, podemos observar la influencia de la memoria, la influencia de la imaginación construyendo conductas, la influencia de la carga de las imágenes, que no es lo mismo para mí comprar tal hierba que tal otra, tal café que tal otro, etcétera, etcétera. Elegir una conducta en la semana y someterla a una especie de análisis fenomenológico para rastrear cómo es que se han producido estas decisiones. Bueno, amigas y amigos, ya me extendí mucho. Les pido disculpas porque tenemos dificultades con el sonido. Ya se me han quejado 2 hermanos más.
hay que escucharlo. Si no escuchan bien, hay que ponerse los cascos, los auriculares, en el móvil, en el ordenador. Se puede escuchar bien, pero a lo mejor en algunos dispositivos les cuesta más. Ya me van a traer un micrófono para mejorar esto, y por eso es que también les hablo un poco más, con volumen más alto. No tanto para que queden grabados los contenidos en ustedes, sino también para contribuir a este problema del sonido, a solucionarlo. Bueno, muchas gracias por el apoyo que brindan a este curso de fenomenología, de sus aportes y demás. Y si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.